Hola, queridos alumnos del tercer año de secundaria. Sean bienvenidos el día de hoy a esta sesión de su curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases en esta su aula virtual. Quien les saluda el día de hoy, su profesor Nilson Rodríguez. Campeones, hoy tenemos que trabajar el tema número 15, el cual corresponde a la generación del 50, la obra de Julio Ramón Ribeiro. Vamos a estudiar el día de hoy justamente qué fue la generación del 50. Como indica el nombre, claro, fue una agrupación de escritores que aparecieron en la década de los años 50 y que en parte sí se considera que estuvo liderada por Julio Ramón Ribeiro. En realidad él es el más famoso exponente de este grupo, pero no es el único. Hoy día estudiaremos el contexto, estudiaremos también el estilo que caracteriza a esta generación y ahondaremos en la obra de el flaco Julio Ramón Ribeiro, quien falleció hace algunos años, ¿no? En 1994, poco después de ganar el premio de novela Juan Rulfo. Veamos entonces la obra de dicho autor. Atentos y con el libro a la mano para poder guiarnos mejor, ¿sí? Veamos. Veamos primero algunas ideas en torno a este tema, ¿ya? Que dice aquí, la migración a la capital y las barriadas. Campeones, a lo largo de nuestra historia, pues, nuestro país ha vivido dos periodos de migración, ¿ya? Hablando de migración interna, ¿ya? No hablamos, pues, de llegada de españoles, no hablamos de llegada de, no sé, colombianos, musulmanes, no. eh, Hablando de migración interna, es decir, de una provincia, de una ciudad a otra, en nuestro país se han vivido dos periodos muy de gran movilización o migración interna, y uno de ellos son los años 50, fecha en la que nos estamos contextualizando ahora, ¿ya? Ocurrió una gran migración del campo a la ciudad, como se dice, ¿no? Es decir, de la provincia a la ciudad de Lima, ¿sí? Esta migración, ¿no? Produjo diversas cosas. Por ejemplo, produjo que la ciudad de Lima se empiece a llenar de inmigrantes, ¿no? Se empiece a cada vez a poblar mucho más y más y más, ¿no? Muchas personas llegaban aquí pues para buscarse un empleo, muchas personas llegaban aquí con deseos de superación, ya que en Lima pues se concentraba mucho de lo que es el empleo, se concentraba acá en Lima el poder político, mucha de la economía se movía aquí, las grandes fábricas, empresas, y esto es algo que hasta hoy en día todavía se da, ¿no? En Lima se concentra pues prácticamente todo, ¿no? Entonces las personas pues querían ir a Lima, ¿no? Se volvió como un mito, ¿no? Ir a Lima porque ahí está el futuro, vamos a Lima porque ahí está el progreso, y eso ocasionó que eh, muchísimas personas del interior del país vengan a Lima. Y Lima, como es una ciudad pues no es muy grande, empezó a sobrepoblarse, ¿ya? Ya no había espacios donde vivir y las personas empezaron a llegar a lugares como las primeras barriadas, que son pues los llamados conos o barrios que están fuera del centro, fuera de la periferia de Lima. Es decir, empezaron a hacer crecer la ciudad por los bordes, por los costados, y se formaron barriadas, que son pues pueblos jóvenes, ¿no? Que usualmente eran de pues de condiciones muy humildes, ¿no? Porque estas personas que venían de provincia no eran pues personas adineradas, sino eran gente humilde, gente pobre. Por eso mismo se asentaban en lugares, por ejemplo, que no tenían dueños, ¿no? Digamos, en desiertos como es pues el distrito de Pachacamac, por ejemplo, Villa El Salvador, ¿no? Por ejemplo, ellos se han asentado cerca del desierto, ¿no? En zonas abandonadas, y muchos otros se han asentado en los famosos cerros, ¿no? Como ejemplo importante, ¿no? Ejemplo muy recordado como es este Cerro San Cristóbal, ¿no? Que se encuentra pues en el centro de Lima, ¿no? El Cerro San Cristóbal, por ejemplo, es un gran
ejemplo de este hacinamiento, ¿no? Esta sobrepoblación, como ya no había espacio, pues, en los barrios, en los distritos, se empezaron a poblar los cerros, ¿no? Claro, no es lo más recomendable vivir allí, pero así se ha configurado finalmente la ciudad de Lima, ¿no? Eso es. ¿Por qué te cuento esto? Porque este contexto que vivieron, los escritores de la generación del 50 van a tomarlo, van a ambientar sus historias sobre todo en estos lugares y van a tener como protagonistas sobre todo a los provincianos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver por partes esta idea. El contexto. Primero recordar que aparece la figura de un presidente que tiene mucho protagonismo en este periodo, ¿ya? Manuel Odría. Manuel Odría gobernó del año 48 al 56 y su gobierno se caracterizó porque empezó a realizar grandes construcciones, ¿ya? Él empezó a construir una serie de instituciones, ¿ya? Él, por ejemplo, se dice que empieza a modernizar la ciudad de Lima, ¿no? Él va a, por ejemplo, poner en marcha una serie de construcciones. ¿Qué es lo que va a preparar? Va a construir grandes hospitales, va a construir grandes colegios y también va a construir grandes residenciales para que las personas puedan vivir. Claro, pero estas finalmente se van a llenar, ¿no? Claro, hacía grandes préstamos para poder realizar estas construcciones y además estas construcciones requerían mucha mano de obra, ¿no? Personas que trabajen en estas construcciones. Por eso mismo empezó a llamar, ¿no? Empezaron a llegar gente de provincia a trabajar en estos puestos de trabajo, ¿no? Como obreros y etcétera, ¿no? Entonces llegaron gran cantidad de personas de las provincias a la capital del Perú, a Lima, ¿no? Empezaron a trabajar como mano de obra barata en estos construcciones, en las fábricas, como comerciantes, y pues esta gran llegada de las personas empezó con el proceso pues de sobrepoblación, se empezó a llenar la ciudad, eso es a lo que nosotros llamamos la explosión demográfica, ¿no? Es decir, que se empezó a llenar, a sobrepoblar y por eso mismo aparecieron las primeras barriadas, que son los pueblos jóvenes, barrios nuevos, ¿no? Usualmente que las personas levantaban pues con esteras, ¿no? Casas de maderita, los llamados también conos. Esta frasecita entre comillas, salud, educación y trabajo, era el lema de Manuel Odría, ¿no? El lema de su gobierno. Y realmente hubo bastante trabajo, ¿no? Lo que no se supo después es que se iba a sobrepoblar la capital. Por eso es que hoy en día, chicos, si ustedes salen a la ciudad, van al centro o recuerdan en algún momento haber ido, se darán cuenta que en nuestra ciudad hay mucho tráfico. Eso es producto de, primero, una mala organización de las vías y segundo, porque hay muchas sobrepoblación, ¿no? Muchos vehículos, muchas personas, por eso mismo se produce el tráfico, ¿no? Otro problema, por ejemplo, sería la atención en los hospitales y en los seguros de salud. Antes de la pandemia, nada más para atenderte en la posta, para atenderte, digamos, en el seguro, tenías que hacer largas colas, tenías que esperar días tras días. Bueno, hoy en día con esto del COVID, mucho peor, ¿no? En fin, eso es el contexto histórico. Todo esto va a tener influencia en las historias que vamos a ver a continuación, ¿ya? Bien, características de la literatura de la generación del 50. Primero, fue principalmente narrativa. Sí, a la generación del 50 se le recuerda principalmente por sus narradores. ¿Ya? ¿Aparecieron poetas en este periodo? Sí, pero generación del 50 es el término que se le atribuye a los narradores. ¿Ya? Ellos son los que tienen estas características que te voy a mencionar ahora. Primero, justamente eso, escribían novelas y cuentos, ¿ya? En segundo lugar, estos autores escriben obras de distintos tipos, ¿ya? Se le llama acá diversas corrientes. Por ejemplo, hay una corriente neoindigenista, ¿no? Que va a continuar, que va a desarrollar a la par, porque, ojo, esto es contemporáneo, ¿no? A lo que habíamos mencionado anteriormente, los escritores del indigenismo. Esto es contemporáneo, ¿ya chicos? Incluso el indigenismo pues se da a la par, ¿no?
La obra de Arguedas, por ejemplo, abarca el 50, el 60, aunque la obra de Arguedas pues no es exactamente de la llamada generación del 50. Él es un indigenista, ¿no? Ahí lo colocamos aquí, pues en la corriente llamada neoindigenista. También igual la obra de Eleodoro Vargas Vicuña o Carlos Eduardo Zabaleta. Por otra parte está la corriente neorrealista, que es en la que se enmarca la obra de Julio Ramón Ribeiro, Enrique Congrains Martin, por ejemplo, o Sebastián Salazar Bondi. Y por otro lado también existe una literatura de corte fantástico, ¿no? Claro, por ejemplo, en la obra de José B. Adolf, que también es contemporáneo. Bien, vamos a ver qué más tenemos, qué características más cumplen. Los personajes de estas historias, como te decía, son principalmente migrantes provincianos, ¿ya? Ellos son principalmente los protagonistas de estas historias, ¿sí? Em, y estas historias también son por lo general de temática social, ¿ya? Lo principal aquí, si bien existía narrativa neoindigenista, ¿no? La generación del 50 es sinónimo de neorrealismo, ¿no? Como ustedes recordarán, el realismo era este estilo que denunciaba los problemas sociales. Lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Son obras de temática social. Te van a contar los problemas por los que pasaban estos provincianos, cómo era la vida en una ciudad, en una barriada. Usualmente puede ser una vida muy peligrosa, usualmente estaba llena de tristeza, llena de incertidumbre, de problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Ribeiro, nada más, en todos sus cuentos, podemos encontrar muchísimos temas asociados. Por ejemplo, em, tenemos pues esto del tema del embarazo al adolescente, en un cuento conocido como Interior L. Tenemos el tema de la explotación infantil en los gallinazos sin plumas, ¿no? Y así distintos problemas sociales, ¿no? Muy bien, eso es otro, ambientado en barriadas, temática social, y los personajes son básicamente gente de la clase baja o de la clase media, ¿ya? De clase media y de clase baja. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Y no te olvides que también va a representarse a la ciudad de Lima como un lugar difícil, como un lugar muy duro, donde la vida es muy inclemente, donde hay muchos problemas. Hay una historia en donde se le menciona que es un monstruo de 1000 cabezas a la ciudad, ¿no? Y justamente ahora les voy a mencionar. Los representantes, poetas, también existieron, sí, son contemporáneos, pero ojo, su poesía no tiene nada que ver con este tema, ¿no? De la ciudad, de los migrantes, no, la poesía es distinta. Estas características que te menciono es básicamente sobre los narradores. Ya los poetas fueron contemporáneos nada más, pero no cumplen estas características. La poesía tiene distintos cortes, hay poesía pura, poesía social, etcétera, ¿ya? Tenemos la obra de Alejandro Romualdo, ¿no? Un vanguardista que tiene un estilo también entre social y puro. Washington Delgado, también otro poeta, igual que Carlos Germán Belli, ambos de corte de la poesía pura. Tenemos a Juan Gonzalo Rose, también el mismo estilo, aunque también en Gonzalo Rose destaca lo conversacional, ¿no? Tenemos a Pablo Guevara, y por el lado de la narrativa, que es lo más recordado, tenemos a Enrique Congrans Martín, escritor limeño, Carlos Eduardo Zabaleta, neoindigenista, igual que Eleodoro Vargas Vicuña, otro neoindigenista. Por su parte, Congrans Martín, Luis Loaiza y Julio Ramón Ribeiro, los tres son escritores de la ciudad de Lima y los tres cumplen este estilo, ¿no? De la generación del 50. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Acá hay una fotografía de con Grace Martin, ¿no? Quien falleció pues en 2009. Y acá una de Julio Ramón Ribeiro, fallecido el 94, ¿no? Los dos grandes escritores de la generación del 50. Justamente les quería contar una historia, ¿no? Sobre Congrace Martin. Él tiene bueno, algunos libros muy famosos, entre ellos un cuento llamado El niño de junto al cielo, que es la historia de un niño que vivía pues en el Cerro San Cristóbal y que de pronto un día decide bajar a la ciudad, ¿no? Entonces en sus paseos por la ciudad, en este recorrido que da por primera vez,
se encuentra de pronto en la calle con un billete tirado, ¿no? El niño nunca había visto un billete, nunca lo había visto tan de cerca, nunca había tocado uno, y entonces pues lo recoge y ve que es un billete de 20 soles y muy alegre se queda mirándolo, viéndolo, cuando de pronto aparece otro niño, ¿no? Un chico más o menos de su edad, tenía aproximadamente sus 9, 10 años, ¿no? Y ese otro niño se le acerca, lo ve, ¿no? Y le dice, ¿qué pasó? ¿Te encontraste eso? Le dice, ¿no? Y el pobre, el pequeño, ¿no? Le dice, sí, lo acabo de encontrar, ¿no? Y este muchacho, ¿no? El que acaba de aparecer, le dice, ¿por qué no utilizas ese dinero para invertirlo? Le dice, ¿no? ¿Por qué no lo gastas para invertir, comprar algo, lo podemos vender y vas a tener mucho más dinero, ¿no? Y así le proponen, pues, que compren revistas a un bajo precio y que se pongan a venderlas todas para ganar mucho más dinero del que tenían, ¿no? Embelesado con esta promesa, el niño de junto al cielo decide aceptar y van a comprar estas revistas, luego se ponen a vender cada una de ellas. Cuando ya están, pues, habiendo ya acumulado más de 30 soles, ya habiendo ganado casi el doble, les quedaban pues solamente un par de revistas por terminar cuando de pronto el muchacho le dice, tengo hambre, voy a ir a comprar pan y algunas gaseosas para poder comer, ¿no? Espérame, ahorita vengo, le dice, ¿no? Y el muchacho pues se va y ya no regresa nunca más, ¿no? Había engañado al niño de junto al cielo, quien pues tras esperar un largo rato se dio cuenta que nunca volvería. Esta es una historia, por ejemplo, sobre la ciudad inclemente, el monstruo de las mil cabezas. Así este niño siempre mencionaba, ¿no? Que le parecía la ciudad desde arriba, desde el Cerro San Cristóbal, en donde vivía, él veía que había tanta gente abajo en la ciudad que parecía un gran monstruo de mil cabezas, ¿no? Finalmente es así, ¿no? Es un monstruo, lo engañó, lo estafó, lo hizo perder la esperanza apenas habiendo llegado a la ciudad, ¿no? Bien, y sobre Ribeiro vamos a mencionar lo siguiente. Este autor es limeño, él estudió Derecho en la Universidad Católica, pero se dedicó básicamente a la escritura, ¿ya? Él es un escritor, novelista y sobre todo cuentista que tuvo gran éxito aquí y terminó viajando por Europa, se asentó en París, ahí vivió sus últimas épocas y pues fue embajador ante la UNESCO, ganó una beca para viajar, así fue como llega a Europa y es reconocido por sus cuentos y novelas. Eh, Él antes de morir, ¿no? Pocos meses antes de morir, ganó un premio internacional de literatura conocido como el premio Juan Rulfo, ¿no? Bien, este autor, ¿cuáles son sus libros? Sus libros de cuentos más famosos son el primero, Los gallinazos sin pluma, luego Cuentos de circunstancia y La palabra del mudo. La palabra del mudo va a ser el nombre que va a tomar la antología total de su obra. Si ustedes buscan la palabra del mudo en alguna librería, lo van a encontrar en 3 tomos, en 2 tomos o en libros pero sumamente inmensos, porque ahí contiene toda su obra de cuentos. Así se le llama a su obra total de cuentos, La palabra del mudo. Tiene novelas como La Crónica de San Gabriel, Los Genocidios Dominicales, Cambio de Guardia y obras de teatro como Santiago el Pajarero y Atus Paria. Bien, ¿de qué trata esta historia de los gallinazos sin plumas? Este cuento tan famoso que dio nombre a su libro de cuentos mismo, ¿no? Su primer libro de cuentos tiene unos 10 cuentos, uno de ellos es Los gallinazos sin plumas, y por eso mismo toma el mismo nombre el libro completo, ¿no? ¿De qué trata? Bien, esta historia trata sobre dos hermanos pequeños llamados Efraín y Enrique. Ellos son nietos de un anciano cojo llamado Don Santos y ellos viven en una barriada cerca a Miraflores. Se deduce que es por Chorrillos, ¿no? Una barriada. Ellos viven pues en un corralón junto a un cerdo llamado Pascual, ¿ya? A este cerdo llamado Pascual, pues se le tiene que alimentar todos los días, come un montón, y por eso mismo el anciano Don Santos manda a sus nietos Efraín y Enrique cada mañana muy temprano a recoger en la basura por todo
el distrito de Miraflores, y por el llamado muladar, es decir, gran basurero, restos de comida para alimentar al cerdo pascual, ¿sí? Esto lo realizan los niños todos los días por las mañanas, ¿no? Son presionados por su abuelo, quien los trata mal, y les obliga a conseguir comida a como dé lugar. Em, Don Santos, pues se dice que solo le tiene cariño a su cerdo, ¿no? Porque piensa que va a hacer una gran fortuna el día en que sea muy grande, gordo y pueda venderlo. Por eso obliga a los niños y los trata tan mal, los manda siempre a conseguir pues estos cubos llenos de comida. Em, pero ¿qué ocurre, no? En cierto momento, ¿no? Ocurre que uno de los muchachos, en un momento en que salen a eh, buscar la comida, Efraín se corta un pie con un trozo de vidrio, ¿no? Este trozo de vidrio pues estaba sucio y Efraín termina enfermando, ¿no? Le da mucha fiebre y ya no puede salir a recoger la basura. Por eso es que Enrique tiene que ir a buscar él solo mucha comida, doble ración, ya que su hermano no está para ayudarle, porque si no, pues el cerdo pascual se molesta mucho, ¿no? El cerdo pascual grita, berrea y Don Santos los presiona a ellos y ahora solamente a Enrique. En cierto momento, ante los constantes gritos del cerdo, porque tenía hambre y no tenía alimento, Don Santos lanza al perro que tenían los dos muchachos, este perrito llamado Pedro, lo tira al chiquero, ¿no? Lo tira a donde está el cerdo y este malvado cerdo se termina comiendo al pobre perrito. Tanta era su hambre que reaccionó de esa forma, ¿no? Ese mismo día, cuando regresaba Enrique con los cubos de comida, muy cansado, se da cuenta de que su perro Pedro está siendo devorado, ¿no? Muy indignado, Enrique decide rebelarse y se acerca al abuelo y lo golpea con una vara. El viejo en eso sigue retrocediendo y cae al chiquero, cae de espaldas y la historia termina cuando Efraín y Enrique están huyendo de aquel lugar y se oye como Pascual, pues, al parecer se está devorando al anciano Don Santos, ¿no? Justicia divina, le dirían algunos. Ese es el tema de los gallinazos sin plumas, una historia muy realista, una historia muy trágica, pero a la vez también muy real. Este es un relato lineal porque tiene un inicio, nudo y desenlace, cumple el esquema básico. El tema aquí es la angustia y la frustración de los personajes. Otro aspecto importante es el escepticismo. Esta historia no nos da esperanza, al contrario, es una historia que es muy escéptica, duda de que los dos niños puedan sobresalir, que les pueda ir bien. Simplemente coloca una historia tal y como es, ¿no? En la realidad, ¿cuántos niños viven en la calle? ¿Cuántos niños sufren explotación laboral y pues no tienen esperanza, ¿no? La realidad es así de cruda. Por eso decimos que es una historia muy escéptica, ¿no? Porque asume que los personajes pues están muy lejos de poder cambiar, su situación es muy difícil, ¿ya? También hay un antagonismo, ¿no? Entre lo oficial y lo marginal, donde siempre lo marginal pierde terreno, ¿no? Claro, ellos son personajes marginales, viven entre la basura, pero de un momento a otro también salen a la ciudad, al barrio de Miraflores, por ejemplo, también a hurgar en la basura, ¿no? Ellos cruzan esa brecha, pasan por ahí siempre, ¿no? Hay una oposición. Y claro, lo marginal siempre pierde terreno, ¿no? Los marginales siempre van siendo desplazados, ¿no? 5 dice, los personajes son individuos marginados y se utiliza el humor. Sí, aunque en esta historia no tanto, pero el humor sí está presente en muchas otras historias de Ribeiro, eso sí. Muy bien, veamos un par de preguntas. Dos características de la obra de Ribeiro. Podemos decir primero que es básicamente una obra narrativa. Por otra parte, podemos decir que utiliza personajes marginales. Eso es otra característica constante. Dice, escribe el título de dos obras de Ribeiro.
Muy bien. Dos cuentos que a mí me gustan mucho son, por ejemplo, Mar Adentro y Interior L, ¿no? Dos cuentos de su mismo libro, Los Gallinazos sin Plumas. El nombre de dos obras de teatro de Ribeiro. Bueno, ahí podemos mencionar, ¿no? A Tusparia y también podemos mencionar Santiago el Pajarero, ¿no? 4. ¿En qué se caracterizó fundamentalmente la generación del 50? Bueno, fue una generación que buscó retratar la vida en las barriadas, la vida de los personajes marginales. Buscaron retratar este proceso, ¿no? De interacción, de migración y cómo los provincianos se integran a esta ciudad capital, a esta ciudad limeña, en donde, claro, el proceso de inserción suele ser muy violento, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento llamado Alienación, en donde el personaje, pues, es un moreno que, para quedar bien con una muchacha en un barrio, ¿no? Donde vivía, para quedar bien ante los amigos, este moreno se empieza a ponerse maquillaje, ¿no? Para blanquearse un poco, empieza a utilizar palabras en inglés para sonar mucho más interesante, como que es un chico pues de mundo, e incluso termina hasta pintándose el pelo de rubio, ¿no? Este cuento Alineación tiene mucho de humor, pero no deja de ser una crítica social ante justamente este problema llamado la alienación, que es el problema que le ocurre a muchos jóvenes, ¿no? Que no se identifican con su cultura, sino que están alienados y ven hacia el extranjero, hacia lo exterior y piensan que eso es mejor que ser peruano, que ser limeño o que ser, por ejemplo, digamos, andino o mestizo, ¿no? Muy bien, eso es básicamente algunas de las primeras preguntas.